Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Hemos hecho un apartado para profundizar un poco sobre el tema del monoteísmo alrededor del número 198 y 199 del Catecismo. El día de ayer hablábamos de la cultura que se cernía sobre el mar en la tierra de Canaán. Estábamos profundizando un poco en toda la formación de esta tierra de Canaán. El día de hoy iremos pues de la mano de los hebreos, ¿no? De la cultura interior. Nos metemos en el desierto, donde están pasando también cosas muy importantes, ¿no? En ese lado del desierto, no en el lado del mar, en el lado del desierto, alrededor del año 1900 a.C., eso nace de una alianza. Nace de una alianza. Ahí hubo un hombre al que le dijeron que él iba a abandonar la tierra de sus padres y que iba a ir a la tierra prometida y que tendría una descendencia más grande que las arenas del mar. Ese hombre vivía en Ur de Caldea y se va a llamar Abraham. Ese pacto es una alianza con un único Dios. Eso es una cosa absolutamente novedosa para el mundo de ese momento politeísta, ¿no? Aquí tenemos, queridos amigos, el gran paso, ¿no? El gran paso del politeísmo al monoteísmo se llama Abraham. Dios que se revela, Dios que se da a sí mismo, Dios que se manifiesta, y se le manifiesta a este hombre en concreto ahí en el desierto, ahí en Mesopotamia, ahí en Ur de Caldea. Ese pacto, esa alianza con un único Dios va a cambiar prácticamente la historia de la humanidad. A partir de ese momento, imagínense ustedes cómo sería Abraham en el momento de presentar, ¿no? Esta nueva idea, esta nueva realidad, presentándose allá con sus amigos, familiares, con todos los que trabajaban, sus siervos, etcétera, etcétera. Pues a partir de este momento, queridos amigos, ya no hay más dioses, solamente hay uno, y ese me habló a mí. Bueno, pues más de uno debió haber quedado bastante atónito, ¿no? Con esta noticia, ¿no? Ese Dios me habló a mí. Bueno, más de uno pudo haber preguntado, ¿y por qué no me habló también a mí? ¿Por qué solamente a ti? ¿Cómo sería el cambio tan tremendo que tuvo que haber vivido Abraham en su vida para poder empezar a implementar este monoteísmo, esta creencia en un solo Dios, quitar todos los dioses pasados de los cuales generación tras generación habían creído, se habían hecho, habían esculpido, habían hecho templos de ellos, y empezar a cambiar todo esto, empezar a destruir los falsos dioses, ¿no? Empezar a quitar la idolatría de su pueblo para empezar una relación con un único Dios, Yahvé, ¿no? Una de las maneras como se relacionaban estos pueblos entre sí era su intercambio de dioses, ¿no? En medio de todas las conquistas a las que eran sometidos, a cada rato había un dios nuevo o un montón de dioses nuevos, una especie de sincretismo religioso, una manera de cómo los dioses se hacían pues compatibles unos con otros. Quitar todo eso, quitar todo eso. Lo original es que este pacto
era distinto a cualquier otro pacto o a cualquier otra imposición de un Dios por parte de un imperio mucho más grande que el que ha sido conquistado, ¿no? Este es el pacto de un Dios único que es Yahvé, con un hombre que va a ser un pueblo, que es Abraham, ¿no? Los hebreos, pues, van contando que Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, y desde allí vendría la descendencia del pueblo hebreo a través de su hijo Isaac. Por el otro lado, los árabes dicen que ese pacto se estableció entre Abraham y Alá, ¿no? Este pacto, pues, se ratifica a través de la circuncisión y la oración. Y a partir de ahí inicia el pueblo monoteísta. Los árabes van a fundamentar esta descendencia de su pueblo árabe, pues a través del hijo que Abraham va a tener con su esclava Agar. Tanto los judíos como los árabes van a reivindicar a Abraham como su padre, ¿no? Son hermanos, tienen el mismo padre. Por lo tanto, este momento importante de la historia, ¿no?, de tantas divisiones, pues se trata de que poco a poco se vayan zanjando estas diferencias, de que yo soy el hijo legítimo, es decir, el hijo de Abraham y Sara, y tú, el otro, es el hijo de la esclava, ¿no? Hasta que estos pueblos no aprendan a mirarse como hermanos, siempre existirán estas divisiones grandísimas, ¿no? Esta pelea constante entre uno y otro, porque yo soy el hijo legítimo y tú eres el hijo bastardo. Y mientras tú me estés mirando a mí como tu hijo, como tu hermano bastardo, pues no vamos a poder entrar en ninguna conversación, ¿no? No vamos a poder entablar ningún pacto de paz, aunque vivamos en la misma tierra, en la misma ciudad, casi en la misma cuadra, en el mismo barrio. No podremos nunca entablar una conversación mientras tú me estés mirando como tu hermano bastardo. Es un punto que es muy importante entenderlo para por lo menos entender un poquito de lo que se trata muchas veces este conflicto que vemos en el Medio Oriente, que es como tan remarcado, tan fuerte, tan violento, tan largo, ¿no? Pero es que va a ser largo porque desde el primer momento que se estableció esta ruptura, ¿no?, entre yo soy el hijo legítimo y tú no lo eres, pues desde allá es que se viene arrastrando este problema, ¿no? Pues la solución realmente no sabemos cuál es, pero sin duda alguna será el saber entenderse de que los dos somos hijos del mismo Padre, hijos del mismo Padre. Yahvé es un Dios innombrable. Entonces van a imaginarse un mito, ¿no?, de la manera como van apareciendo las letras del alfabeto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el alfabeto de los hebreos tiene 22 letras y se escribe de derecha a izquierda. Todas las letras hebreas corresponden a un número. Todas están cifradas en un número. Entonces, por ejemplo, la primera letra es Aleph. Aleph es el 1. Bet es el 2. Y así sucesivamente hasta el número 22. Entonces Dios iba a organizar el cosmos, ¿no?, y se puso a pensar cómo hacerle, ¿no? Y entonces se puso a consultar la Torá de la misma manera como un arquitecto consulta los planos antes de hacer una casa. Entonces las 22 letras del alfabeto hebreo habían sido grabadas con una pluma de fuego de oro alrededor de una corona, y las letras se desprendieron de su corona y se le fueron apareciendo una por una a Yahvé y se colocaron frente a él. Las letras empezaron a discutir entre ellas y a tratar de llamar la atención de Dios.
Entonces, una de ellas se adelantó y le dijo: Dios Todopoderoso, crea el universo a través de mí. La letra era la Tao. Se abre camino. Y dice: está más que justificado que me elijas a mí para encabezar el mundo, porque yo soy la primera letra de la palabra Torah, ¿no? Y llegará el día en que Moisés entregará la Torah a los hijos de Israel. Y Dios le contestó a la Torah, a la Tao: lo que dices es muy cierto. Y le dice: dentro de 3600 años dispondré de ti para que encabeces la palabra tefilín, que es el símbolo que llevarán los judíos en la frente, de manera que cuando llegue el ángel vengador a castigar a los pecadores, verán a los hombres con el tefilín en la cabeza, en la frente, y no les hará daño. Entonces la letra Bet, la segunda letra del alfabeto, se presentó ante Dios y le dijo: Señor, la primera letra de alabanza tuya empieza con Baruch, que significa bendito sea por siempre. Y no creo que haya mejor justificación para que me utilices a mí para crear el universo. Y así, todas las letras, una a una, se fueron presentando enfrente de Dios, pidiéndole que ellas eran las mejores o las apropiadas, las justificadas para crear el universo, ¿no? Eran las más importantes. De repente, a Dios le llamó la atención que la letra Aleph se había quedado por allá en un rinconcito, en silencio, sin hacer mucho escándalo, sin presentarse ante él, y Dios la llama y le pregunta: ¿por qué tú eres la única que no me ha pedido nada? Y la letra Aleph le contestó: Señor Dios del universo, yo soy la menor de las letras, puesto que el número que me corresponde a mí es el 1, por lo que creo que no hay necesidad de hacerte ninguna solicitud. Entonces Dios quedó impresionado de ver la modestia de la letra Aleph y le dijo: pues te tienes a ti en muy poca estima. Habrá que convertirte en la más importante de las letras. Es cierto que tú eres el número 1, pero Dios es uno y también la Torah es una. Y cuando mi pueblo reciba los 10 mandamientos, que son la esencia de la Torah, utilizaré la primera letra para ellos, y por eso la letra Aleph es la que utiliza la palabra Anoki, que significa soy el Señor tu Dios. Así es como van apareciendo las letras, queridos amigos, ¿no? Así es como van apareciendo y cómo Dios va conformando, ¿no? Conformando esta creación, ¿no? Abraham tiene como esposa a Sara, tiene como hijo a Isaac, y con este hijo nace el pueblo hebreo. Abraham tiene como criada Agar. Con su criada Agar tiene a su hijo Ismael. Ismael va a ser el padre en el nacimiento del pueblo árabe. Este monoteísmo era algo impensable en ese momento de la historia. Era una idea que nadie había hablado antes de ella. A ese pacto también se van a referir los pueblos árabes al comienzo de su historia. Isaac tuvo a Jacob, y este tuvo 12 hijos, y vivía en las tierras de Canaán, en Berseba. De su primera esposa Lía, tuvo a Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y a su hija Dina. De la sierva de Raquel, que era Bila, tuvo a Dan y a Neftalí. De la sierva de Lía, que era Silpa, tuvo a Gad y a Aser. De su segunda esposa y amor de toda su vida, Raquel, tuvo a Benjamín y a José. José es quien sus hermanos
van a vender como esclavo a los egipcios, y por él llegará el pueblo hebreo a Egipto, que luego será esclavizado. Y más adelante, sobre el año 1200, será liberado por Moisés y conducido a la tierra prometida. Recuerden, queridos amigos, Moisés nació por allá en el año 1393 en Goshen. Murió en el año 1233 a.C. en el monte Nebo, en Jordania, ¿no? Bueno, tenía 2 esposas, ¿no? Tarbis y Sífora. Y tenía 2 hijos, ¿no? Gersón y Eliezer. Murió alrededor de la edad de 120 años, ¿no? Ya todos los que me escuchan, en su mayoría, conocen pues esta historia de cómo fue el nacimiento, la vida de Moisés, la crianza de Moisés, rescatado, ¿no? Su nombre lo que significa, rescatado de las aguas, criado como hijo de un faraón. Tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque la misión que Dios le tenía encomendada a Moisés era una misión que solamente podía cumplir quien fuese conocedor del desierto, quien fuese conocedor de Egipto, quien fuese conocedor de los mapas. Si no, este pueblo no hubiera podido salir de ahí. Moisés, criado como hijo de un faraón, pues tenía el acceso al estudio, al conocimiento, ¿no? Dios lo puso en el lugar adecuado para irlo preparando el tiempo y los años necesarios hasta que estuviera todo dispuesto para la misión que Dios le había encomendado. Esto es una muy buena lección para nosotros, ¿no? Que hay veces nos desesperamos porque tenemos que estar X cantidad de tiempo formándonos, estudiando, preparándonos para después cumplir una misión. Queremos que todo se nos dé rápido, en un minuto, no, ya estoy listo. No, el tiempo de prepararse siempre será largo, siempre será extenso para aprender, para conocer, para estudiar. Esto especialmente a los jóvenes estudiantes que me estén escuchando. No queramos correr, Dios tiene el plan perfecto para cada uno, pero se tiene que dejar que se lleve adelante, así como Moisés. Dios lo quitó de su familia, de las manos de su madre, lo puso en el lugar correcto, que era en el palacio, ¿no? del faraón, para que ahí pudiera él adquirir todos los conocimientos para poder sacar a ese pueblo, sin miedo. Tenía que ser un gran líder, y ese gran líder solamente se podía formar en un gran lugar, y ese gran lugar existente en ese momento, pues tenía que ser en la casa del faraón. En la salida de este pueblo hebreo de Egipto, pues hay muchas divergencias, ¿no? Algunas partes del pueblo hebreo no saldrán con Moisés, no saldrán. Ellos dirán, no nos vamos al desierto, rumbo a la tierra prometida, y se quedarán en Egipto. Los egipcios les ofrecen a los que no se quieren ir, pues excelentes condiciones para que se queden, ¿no? Algunos son orfebres, que eran los que manejaban a la perfección el oro, la plata, el metal, y bueno, pues ellos deciden quedarse. Una parte de este pueblo y otra parte se va con Moisés, ¿no? Después del paso de las plagas, se les va a permitir salir. Pero esa salida, pues era un pacto muy humano, ¿no? Váyanse, pero sin intervención de ningún Dios. Vamos a hacer esto de una manera humana. El pueblo sale y llegan al Mar Rojo. Pero un milagro, el mar se abre y logra pasar al otro lado. Las aguas se cierran nuevamente y pues ahogarán a los soldados del faraón que venían contra ellos. El pueblo de Israel va a seguir su camino con Moisés y entra después de 40 años a la tierra prometida. Allá alrededor del año 1250 antes de Cristo, ¿no? Esos son pues datos bastante antiguos, ¿no? El pueblo se acentúa ahí durante el desierto en tribus.
y luego van a desarrollar sus reinos bajo Saúl, David y Salomón, que serán sus 3 reyes, ¿no? Por este acto de salir, ¿no?, el faraón de Egipto, Ramsés II, hijo del faraón Seti I y de Tuya, entrará en furia, ¿no?, al ver cómo sus soldados han muerto, y decide que los hebreos que se habían quedado para trabajar en la orfebrería para el pueblo egipcio van a pagar lo que le hicieron a sus soldados, ¿no? Y manda a apresarlos, y que los van a llevar al mismo Mar Rojo a ahogarlos, así como ahogaron a los egipcios en el mismo mar, ¿no? Pues aprenden a este pueblo, ¿no? Lo toman y empiezan a llevarlo. Pero al no poder, digamos, llevar todas estas personas a ahogarlos en el mar, deciden que los van a despeñar por una roca. Pero los hebreos oran a Yahvé y le piden que los ayude. Y Yahvé envía una tormenta de arena que los oculta de los egipcios. Y estos creen, los egipcios, que la arena del desierto los ahogó, que la arena del desierto se los tragó. Y entonces los egipcios se regresan pensando que todos estaban muertos. Del otro lado de la tormenta, del muro que se había generado de arena en el desierto, pues estaba la otra parte del pueblo, todos vivos, ¿no? El pueblo quedó vivo al otro lado, pero quedaron desorientados. No había un Moisés con ellos, no había un guía con ellos. En vez de seguir el camino hacia la tierra prometida, se van en otra dirección y van a llegar a otro pueblo que existe de hecho hoy día bajo el nombre de Etiopía, Yemen, que es el famoso reino de Saba o reino de Shiva, dependiendo cómo lo quieran llamar, ¿no? Se funda ahí este reino, ¿no? Hasta el momento, pues como hemos visto, rastrear estos pueblos es supremamente difícil, ¿no? Porque todos se van sucediendo unos a otros. No todos fueron grandes pueblos al mismo tiempo y no todos dejaron de existir al mismo tiempo, ¿no? Hasta ahora estamos viendo cómo se interconectan todos los pueblos durante su historia. No estamos haciendo un recuento bíblico, por eso quizás paso de momentos a momentos, ¿no? No estoy haciendo una descripción detallada de lo que fue la salida del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, en este momento de nuestro relato, se va a dar una situación atípica y atemporal que va a permitir la formación de un gran reino, ¿no? Esa situación es que se van a encontrar Egipto y Mesopotamia, que eran los 2 grandes reinos del momento, se van a encontrar en crisis los 2 al mismo tiempo. Una crisis para Mesopotamia y una crisis para Egipto tremenda. Y al encontrarse en crisis al mismo tiempo, estos 2 imperios, entonces Canaán, en su cultura del desierto, los hebreos, tienen una única oportunidad de ser grandes en ese momento. Este es el preciso momento donde se presenta esta coyuntura histórica que le permite al pueblo hebreo establecer un reino estable, un reino prodigioso, un reino resplandeciente. Estos son como sus 15 minutos de grandeza en la historia, mientras enferma Egipto y mientras enferma Mesopotamia. Este lugar de la mitad, este corredor entre los 2, va a ser sus 15 minutos de grandeza, ¿no? Este periodo es muy, pero muy importante, queridos amigos, para el imaginario de este pueblo hebreo, que lleva el monoteísmo en su sangre, que lleva el monoteísmo en su mente, que lleva el monoteísmo en su corazón. Porque es desde allí, desde donde ellos proyectarán toda su grandeza.
Este es el tiempo donde se va a construir el templo y donde el arca de la alianza va a encontrar un lugar. Este es el momento donde este Dios ya descansará en un lugar que será solo para Él, solo para Él. Bueno, pues al llegar a Egipto, las tribus, al llegar a la tierra prometida, las tribus ya se han asentado, ¿no? Están ahí en la tierra prometida, ya han formado las 12 confederaciones o las 12 tribus de Israel, que van a ser la tribu de Simón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. De todas las tribus, recordemos que la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio por mandamiento divino, por lo que no se le asigna una tierra. En cuanto a José, no tuvo asignada una tierra. En el reparto de las 12 tribus se trató como tribu a cada uno de sus 2 hijos, Efraín y Manasés. De la tribu casa de Benjamín va a salir el rey Saúl. Ese rey Saúl que había nacido en el año 1075 a.C. y que murió en el año 1007 a.C., fue rey de Israel durante 30 años. Recuerden, esta es la oportunidad de que el pueblo haya hecho un reino. Mientras Egipto y Mesopotamia estaban en crisis, pudieron ellos fundar un reino. El primer rey fue Saúl. Fue rey 30 años, del año 1037 hasta su muerte en el año 1007. De la tribu casa de Judá va a salir el rey David. El rey David nació en Belén, donde nació Jesús. Nació en Belén en el año 1040 a.C. Y el rey David va a morir en Jerusalén en el año 965 a.C. Fue rey de Israel 40 años, desde el año 1006 al 966. Es desde allí donde se van a empezar a llamar este pueblo judíos. Él era un ungido que posee toda la fuerza de lo humano y de lo divino, de lo místico y de lo carnal. David es un personaje muy complejo, pero al mismo tiempo un personaje muy completo. David era un hombre de una gran justicia, pero también era un hombre de grandes pasiones. Es un hombre de fe y de fortaleza. Es David quien va a crear el imaginario de la grandeza de este pueblo judío que vivía ahí en el desierto, ahí en lo interno. Él es quien renueva y sella ese pacto, pero ya en tierra firme. David tuvo un hijo con Betsabé, era el rey Salomón. El rey Salomón. Salomón fue rey de Israel del año 970 a.C. al 931 a.C., 40 años. Y es él, Salomón, quien va a construir el templo. Un templo que tardó en construirse alrededor de 7 años. Fue terminado hacia el año 961 a.C. Es el templo de Jerusalén o el templo de Salomón. Ese fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el arca de la alianza. Esa alianza con Dios. Un pueblo era grande por su templo, porque el templo era lo que nos unía. El templo era lo que nos hacía grandes. Se localizaba este templo en la explanada del monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad, pues esa cúpula de oro que normalmente vemos en las fotografías, ¿no? Que hoy día no es un templo, sino una mezquita musulmana, se llama la mezquita de Al-Aqsa. El primer templo fue construido por el rey Salomón
para sustituir al tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Este templo pues fue construido de una manera pues maravillosa, ¿no? Las piedras, por ejemplo, esas piedras enormes que se ven ahí en lo que queda hoy del templo, ¿no? En el famoso muro occidental o muro de las lamentaciones, ¿no? Esas piedras enormes para ser cortadas no podían ser tocadas por metal, ¿no? No podía, porque si un metal las tocaba quedaban contaminadas y ya no servían para hacer el templo. Entonces ellos encuentran, ¿no? Encuentran un gusano, otra vez, un gusano en el desierto, bajo la arena del desierto. A ese gusano se llama Shema, ¿no? Y ese gusano tiene la capacidad de cortar las piedras, de comérselas, de una manera completamente recta. Bueno, pues ellos van a sacar estos gusanos y los ponen a cortar las piedras de una manera perfecta como las que se encuentran, las que podemos ver en lo que quedó del templo, ¿no? Bueno, son unas técnicas muy interesantes que se inventan porque no se podían contaminar las piedras con las que iban a construir el templo a Yahvé. Ese templo será el testimonio de su grandeza como pueblo y el significado de su pacto con Yahvé. Esto se ve muy interesante para los que les gusta el cine, ¿no? Hay una película del autor que se llama Frank Herbert, que se llama Dune. Pues ahí, cuando tengan tiempo, mírenla para que uno pueda más o menos entender cómo fue esto. El templo es el testimonio de su grandeza como pueblo y del significado de su pacto con Yahvé. Bueno, uno se pregunta, pues en este momento del relato, ¿no? ¿Y qué pasó con el reino de Saba, que dejamos allá? Que los que estaban desorientados, porque estos otros ya llegaron a la tierra prometida, se establecieron, hicieron su vida, tuvieron sus 3 reyes, ¿no? Recuerden, el primero Saúl, el segundo David, el tercero Salomón, y después de la muerte de Salomón no hay más rey, no hay más reyes, o sea, ya empieza la decadencia. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento Egipto y Mesopotamia empiezan otra vez a entrar, ¿no? A entrar en la jugada, ¿no? A entrar en el protagonismo como lo que siempre habían sido, ¿no? Los reinos grandes y dominantes de la antigüedad. Así que el reino de Israel empieza a decaer, a dividirse, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con el reino de Saba? Resulta que con el tiempo, pues este reino, como la mayoría de ellos eran pues los ricos entre los hebreos, mientras unos estaban esclavizados, estos otros pues eran los que manejaban el oro, la plata, eran los orfebres, se mantenían con la realeza egipcia, haciéndole todas sus joyas y todos sus decoros. Bueno, pues ellos al paso del tiempo se van a olvidar de Yahvé, se van a olvidar de Yahvé. En esa meseta donde ellos se establecieron ahí en Etiopía, en Yemen, en esa meseta existía un dragón, ¿no? Y tomaron al dragón como divinidad y lo adoraron. Se alejaron de Yahvé. Pues resulta que un hombre de ese reino, de nombre Angedo, va a salir en una ocasión y va a llegar hasta donde era Canaán. Y allá donde era Canaán, él va a conocer la fe de Yahvé. Y sabe que tiene que regresar a Saba, a su pueblo, a restaurar la fe de Yahvé. Entre ese pueblo, que había perdido su fe y que había empezado ya a adorar, pues a un dragón. Al regresar Angedo, él se va a casar con una mujer de nombre Raquel, a la cual ama. Y él le dice a Raquel que él tiene como misión regresarle la fe de Yahvé a su pueblo. Acuérdense, este pueblo es la otra parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo hebreo que se había quedado. Pero para lograr esto y poder tomar el poder del reino, debe derrotar al dragón,
y demostrar que ese dragón es menos poderoso que Yahvé. Entonces Engedo se ofrece, ¿no?, para quedarse una noche completa con el dragón, y él dice que lo va a derrotar. Entonces le pide él a Raquel que tome un becerro y le prepare bañándolo en leche, ¿no? Y a esa leche le va a echar un veneno para que el dragón se lo coma y se muera. Y así efectivamente lo hicieron. A la mañana siguiente, el dragón amaneció muerto. Y Engedo sale del lugar donde estuvo toda la noche metido con el dragón, y se presenta triunfante enfrente del pueblo y dice: gracias a Yahvé hemos vencido al dragón. Por este acto de valentía, el pueblo va a recuperar la fe de Yahvé. Y Engedo legitimiza ese pacto con un pacto de amor con su esposa Raquel. Resulta que Engedo y Raquel no pueden tener hijos varones, sino que solo tienen una hija mujer. Y a esa hija mujer, fruto del amor entre Engedo y Raquel, ellos le van a llamar Maqueda, ¿no? Maqueda. Al no haber un hombre que herede el reino de Saba, los sacerdotes pues no desean que Maqueda herede el reino. Pero su padre Engedo no quiere tener hijos con ninguna otra mujer. Él no quiere buscar tener ningún hijo varón, sino que él solamente quiere tener hijos con Maqueda, pero no puede concebir un hijo varón. Y entonces él decide decirle a los sacerdotes que su hija va a ser reina. Entonces los sacerdotes, pues muy asustados, toman a Maqueda y le ponen como condición para poder ser reina que ella tiene que hacer un juramento. ¿Sí? Un juramento. Ese juramento sería que ella nunca podría conocer el amor, que ella nunca se deberá enamorar de ningún hombre, porque si ella se enamora y se casa con un rey, entonces el reino de Saba quedaría bajo el poder de ese otro rey, y eso ellos no lo querían. Ella, Maqueda, en el amor que tenía a su pueblo y para cumplir la condición que le estaban poniendo, ella acepta nunca enamorarse. Se va a convertir en una de las mujeres grandes en la historia de la humanidad, de las defensoras número 1 de la mujer, ¿no? Pónganla por ahí, alto relieve, para que busquen su vida y su historia. La reina de Saba, la reina de Shiva, Maqueda, ¿no? Bueno, pues ya más adelante contaremos más historias, ¿no?, sobre Maqueda, que después ella se va pues a encontrar con el rey Salomón, etcétera, etcétera. Bueno, cuando los babilonios en Mesopotamia se recuperaron nuevamente, cuando se recuperan en la Mesopotamia, el pueblo de Babilonia, el pueblo de Egipto, pues los babilonios van a ir al templo, van a ir a Jerusalén y lo van a destruir. Lo van a destruir. Van a destruir y van a deportar. Estamos hablando del año 587 antes de Jesús. Y van a deportar al pueblo a Babilonia. Se los van a llevar a los judíos, a los hebreos, para Babilonia. Desde el año 587 antes de Cristo hasta el año 537 antes de Cristo. Cuando en el año 537 el rey de Persia, Ciro el Grande, conquistó Babilonia y destruyó su imperio, autorizó nuevamente a este pueblo judío, a este pueblo hebreo, regresar a la tierra prometida. De hecho, lo damos como un dato, es quizás la primera vez que el pueblo de Israel pensó que Ciro el Grande, rey de Persia, era el Mesías. De hecho, se le llamó así. Ciro le dio a Jerusalén pues un estatuto como de semiautonomía.
Pues posiblemente porque a él le convenía tener ahí como un estado tapón que le sirviera, ¿no?, de parapeto contra el poder de los egipcios. Y entonces le convenía que aquello ahí se fuera y se pusiera fuerte para que ellos no pudieran cruzar. Pero si bien Ciro de Persia el Grande, autorizó a los judíos a regresar a su tierra nativa, era una cosa demasiado importante para ellos. Tanto que le consideraron Mesías, Mesías, el que los iba a liberar. Bueno, pues los liberó de los babilonios y tuvo ese primer concepto de Mesías. Ellos regresan a Jerusalén, regresan a la tierra prometida, y allá en la tierra prometida lo primero que hacen es reconstruir nuevamente el templo. Esto lo va a lograr el famoso Zorobabel, y van a consagrar este templo nuevamente en el año 515 a.C. Y los israelíes ahí, los israelitas lograron vivir sin muchos problemas hasta el fin del imperio persa en el año 332 a.C., cuando empiezan a entrar pues ya en nuestra plataforma los griegos a manos del famoso y el grande Alejandro Magno, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo hoy hasta ahí, y ya mañana concluiremos toda esta parte de nuestro monoteísmo para que podamos dar espacio a la siguiente parte.